Bendiciones, queridos hermanos, amigos en general. ¿Cómo están ustedes? Les saludo a su pastor Manuel. Bienvenidos a nuestro programa Cultura Respuesta. Comenzamos el día de hoy con ánimo, con fortaleza, con ese propósito siempre de compartir la palabra de Dios con todos nuestros hermanos y amigos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial desde Nueva York. Se trata de nuestro hermano Douglas Benítez. Es una bendición tenerlo en nuestro programa Cristo la Respuesta, el cual va a compartir un maravilloso tema el día de hoy. Así que me es un privilegio dejar con todos ustedes a nuestro hermano Douglas Benítez. Dios le bendiga, hermanos. Los micrófonos son suyos. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 10, y vamos a leer el versículo 25 hasta el 28. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Acá tenemos a un hombre aparentemente interesado en la vida eterna. Por lo tanto, en este tema quiero hacer también, el tema será una pregunta: ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Esta es una pregunta importante. ¿Por qué es importante? Porque desde la perspectiva del hombre siempre piensa que él puede hacer algo, que él tiene la capacidad de hacer. Y el hombre siempre tiene preguntas, y dicen que las preguntas más grandes del hombre no han sido cómo descubrir planetas, cómo llegar a la luna, cómo llegar al sol, cómo descubrir lo profundo del mar, cómo descubrir ciertas cosas. Las preguntas más grandes del hombre han sido sobre sí mismo. Por ejemplo, ¿quién soy? ¿De dónde yo vine? ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y hacia dónde voy? Son preguntas que el hombre se hace. Entre todas esas preguntas, un hombre en la Biblia, un intérprete de la ley, desde nuestra perspectiva de conocimiento sería un abogado, un hombre que conoce la ley, un intérprete de la ley que sabe leerlo, sabe entender. Este era un intérprete de la ley mosaica que encontramos en la Escritura. Aparentemente él está interesado en la vida eterna, pero el texto nos deja claro que dice que este intérprete se acercó. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, aquí está el punto clave, para probar a ver si Jesús tenía una buena respuesta a su pregunta, para ver cuál era la idea acerca de la pregunta de él. Y Jesús le responde de esta manera, porque la pregunta de él fue: ¿qué cosas, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? El hombre aparentemente está interesado en hacer algo para obtener la vida eterna. El hombre siempre asume que tiene capacidades. Los sociólogos enseñaban que el hombre puede ser un hombre inteligente sin la necesidad de Dios, que el hombre puede tener una buena conducta sin la necesidad de Dios, que el hombre es capaz de hacer muchas cosas sin la necesidad de Dios. Pero déjeme decirle una cosa, que esta pregunta del hombre es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque está hablando del destino del hombre. Está hablando de asegurar la vida eterna. Aparentemente él está interesado en la vida eterna y le pregunta para probarle a Jesús, haciendo qué cosas debo hacer para heredar la vida eterna. La pregunta es, ¿estaba interesado este intérprete en la vida eterna? ¿Estaba realmente interesado en la salvación? ¿Realmente deseaba darle un destino feliz a su alma? ¿O eran simplemente curiosidades? ¿O eran simplemente cosas de exhibir en su vida? Realmente la pregunta a Jesús desde la perspectiva del hombre era una pregunta para ver con comprensión
¿qué conocimiento tenía Jesús acerca de la vida eterna? Era quizás un tema de conversación o un tema que se trataba en las enseñanzas que este intérprete daba, porque al ser un intérprete era un maestro. Y entre los judíos, entre los hebreos, el tema de la vida eterna era un tema fascinante. ¿Por qué era fascinante? Porque los fariseos tenían una ideología. La ideología de los fariseos era que cualquiera que poseía una copia física, una copia literal de la ley, se solía decir que esta persona tenía la vida eterna. Pero los únicos que tenían una copia de la ley eran los maestros o los intérpretes de la ley. La gente común no tenía una copia literal de la ley. Entonces se solía decir que alguien que tenía una copia de la ley tenía la vida eterna. En otras palabras, la pregunta a Jesús es esta: mira, yo soy un intérprete de la ley, soy un maestro de la ley, soy un conocedor de la ley y poseo una copia literal de la ley de Dios. Entonces, desde la perspectiva de él, yo tengo la vida eterna. Desde la perspectiva de él, yo tengo asegurada la vida eterna. Pero quiero ver qué dice este maestro hablando de Jesús. Y se le acercó y le dijo: ¿qué cosas puedo hacer para obtener la vida eterna? Como diciendo: yo sé que no tengo que hacer nada porque realmente ya todo lo tengo. Pero Jesús responde a la pregunta de este intérprete con otra pregunta. Qué fascinante es ver la enseñanza de Jesús. Jesús tenía este arte de poder responder una pregunta con otra pregunta. Y le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Es importante ver la manera en que Jesús llega o lo dirige a este hombre. Le habló del contexto de lo que él conocía, del contexto de su vida. Le habló del contexto con que él se relacionaba. No le habló de la pesca, no le habló de la agricultura, no le habló de ganadería, le habló de la ley porque él era un intérprete de la ley. Le preguntó Jesús: ¿qué está escrito en la ley acerca de la pregunta que me hiciste de la vida eterna? Se suponía que un intérprete debe de interpretar lo que la ley dice, lo que la ley quiere decir, lo que la ley instruye y la sentencia de la ley. Entonces, y además se le añade otra pregunta, dos preguntas le hace Jesús y le dice: ¿cómo lees? Aquí es importante que hay la pregunta. Jesús la responde con otra pregunta y le dice: ¿qué dice la ley? Pone a prueba lo que conoce, lo que entiende, su intelecto, su conocimiento. ¿Qué dice la ley? Este hombre responde y dice: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Era una manera de decir, debo aplaudirte porque tienes gran conocimiento, debo de felicitarte porque de verdad has respondido intelectualmente con creces. Y Jesús le dijo: bien has respondido. En otras palabras, cuando me parece escuchar a Jesús: bien has respondido, y hacer una breve pausa. El intérprete ha de haber pensado: si he respondido bien, significa que estoy en lo correcto, que tengo la vida eterna, no necesito más nada. Pero Jesús le dijo de esta manera, le había hecho otra pregunta: ¿qué dice la ley y cómo lees? El cómo leer implicaba cómo lo interpretas, cómo lo entiendes. Ahora él da a entender que lo que él sabe y lo que conoce. Y le dijo Jesús: bien has respondido, pero ahora viene la parte de aplicación: haz esto y vivirás. En otras palabras, lo que me has respondido intelectualmente, ahora ponlo en práctica y entonces vas a obtener la vida eterna. Entonces Jesús le pone a prueba su conocimiento, pero también le pone a prueba: practica lo que has leído y lo que sabes, y entonces obtendrá la vida eterna. Prueba su área de conocimiento, la ley, y exige una interpretación correcta.
y exige una práctica de su interpretación. Haz esto y vivirás. Si no haces lo que tú dices, entonces no tienes la vida eterna. En otras palabras, Jesús quiebra la base donde él estaba parado, el conocimiento que él tenía. Esto quiere decir, mi estimado amigo, no es lo que tú sepas, no es lo que tú sabes, no es lo que el camino que ha seguido quizás la religión de los padres. Y tú dices, no, yo sé esto, yo sé lo otro. Lo que Dios dice a través de Jesucristo es, pon en práctica la palabra de Dios. Poner en práctica la palabra de Dios es obedecer el plan diseñado de Dios. El plan de Dios es que Él ha enviado a Jesucristo para salvar y perdonar los pecados. Y Jesús dijo esta palabra apuntando a la vida eterna según Juan 17 y el versículo 2. El versículo 3 dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Vea lo que dice Jesús. San Juan capítulo 17 y el versículo 3. Dice Jesús que esta es la vida eterna y Él explica cuál es. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, esta es la vida eterna. Conocer a Dios. Conocer a Dios no es simplemente intelectualmente, sino obedecerle su palabra. Poner en práctica la palabra, porque el texto sigue hablando de la pregunta que él hace, el intérprete. ¿Quién es mi prójimo? Porque él preguntó como para congraciarse o para dar a manifestar algo que realmente él conocía. ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús le da el relato del buen samaritano, de un hombre que fue golpeado, y usó al buen samaritano como un ejemplo. Al final Jesús le pregunta, ¿quién de estos tres hombres, el sacerdote y el levita, que iban por el camino, y el hombre golpeado? Jesús dice que el sacerdote pasó de lejos, el levita pasó de lejos y el tercer hombre era el golpeado. La pregunta de Jesús al intérprete es, ¿quién de estos tres te parece que es el prójimo? Y el hombre responde, el que usó de misericordia. Jesús le dijo, haz esto también y vivirás. Y le dijo, ve tú y haz lo mismo. En otras palabras, si tú conoces del amor, manifiéstalo. Si tú conoces de la misericordia, practícalo. Lo que sabes de Dios, practícalo, y eso es tener la vida eterna. Cree en Dios, créele a Él, entrega tu vida a Él. Y Él, cuando conozcas a Él, como dijo el Jesús, esta es la vida eterna, que conozcan a Dios. Y conocer a Dios no es intelectualmente, es obedecer su palabra, es poner en práctica su palabra, vivir dentro de los parámetros de Dios y conocer a Jesucristo, a quien Jesús ha enviado. El plan redentor de salvación a través de Jesucristo es que Él murió en la cruz del Calvario y Él es el único que da la vida eterna. Que Dios te bendiga si vienes a Él, porque Él te está llamando. Que el Señor te bendiga. El diablo no duerme, está intentando intimidarte para que te sueltes, pero aquella zarza no deja de arder. Agazapado, espera el momento, entre tinieblas, rugiendo fuerte, pero aquella zarza
no deja de arder. Y ten confianza, el ángel del Señor ha hecho un cerco a tu alrededor. El diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarte. Has sido comprado a precio de sangre por el Rey que vive, Cordero inmolado, el Dios de Israel. Y ten confianza, el ángel del Señor ha hecho un cerco a tu alrededor. El diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarte. Has sido comprado a precio de sangre por el Rey que vive, Cordero inmolado, el Dios de Israel. Es verdad lo que él dice, que para nada sirvo, que muchas metas me he trazado y nunca he llegado, pero aquella zarza no deja de arder. Agazapado, espera el momento, entre tinieblas rugiendo fuerte, pero aquella zarza no deja de arder. Y ten confianza, el ángel del Señor ha hecho un cerco a tu alrededor. El diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarte. Has sido comprado a precio de sangre por el Rey que vive, Cordero inmolado, el Dios de Israel. Y ten confianza, el ángel del Señor ha hecho un cerco a tu alrededor. El diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarte. Has sido comprado a precio de sangre por el Rey que vive, Cordero inmolado, el Dios de Israel. Y ten confianza, el ángel del Señor ha hecho un cerco a tu alrededor. El diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarte. Has sido comprado a precio de sangre por el